tal y como lo anunciábamos previamente, establecemos a esta hora contacto con Solanda Goyes. Ella es consejera del Consejo de la Judicatura. Y es que en la Asamblea Nacional ha dado inicio prácticamente un proceso de juicio político en su contra. Se lo ha impulsado por supuesto incumplimiento de funciones. Según se ha manifestado, al menos en 4 ocasiones, Solanda Goyes no permitió que el Pleno de la Judicatura tenga el quórum necesario para tratar y aprobar el reglamento para el concurso público de los nuevos jueces constitucionales. Al menos esta ha sido la motivación presentada por quienes impulsan este proceso de juicio político. Le consultamos a Solanda Goyes esta mañana cómo ha recibido justamente el inicio de este proceso y cuál es la defensa en este sentido. Solanda, bienvenida, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Buenos días, Belkis. Gracias por esta entrevista y un saludo a todos quienes escuchan esta radio importante para la ciudad de Quito. Bueno, he recibido más bien como una especie de retaliación por hacer las cosas, ¿no? Porque si alguien ha trabajado en el Consejo de la Judicatura, desde que me incorporé es quien habla en los mandatos que la Constitución establece y que son muy claros, como la selección de jueces de Corte Nacional de Justicia. He presentado 2 proyectos normativos que no han sido tratados, incluso después de que ya se declaró la nulidad el año pasado, la nulidad total del concurso que estaba en marcha, pues hasta el día de hoy no se pone en conocimiento este proyecto que fue presentado desde la vocalía en la que yo estoy haciendo la gestión. Igualmente, los procesos de evaluación que están represados desde el año 2017 no han sido implementados. Se ha presentado, es una iniciativa que ha nacido del trabajo impulsado también desde la vocalía en la que yo estoy. Proyecto de evaluación de jueces, está el reglamento hecho, están metodologías realizadas y no se las pone en conocimiento. Lo propio respecto de la evaluación genérica para cerca de 16,000 funcionarios, en donde se tiene que considerar las especificidades de productividad, calidad en la gestión y también probidad. Temas muy importantes para superar las debilidades que actualmente tiene el sistema judicial y que son de conocimiento público, pero también para reconocer a aquellos operadores de justicia que se destacan, que trabajan con mística, porque la evaluación permite la recategorización. Hemos presentado una propuesta sobre citaciones. Las citaciones es un tema crítico en función judicial y no se lo ha tratado. Respecto mire, en medio de toda esta cantidad de acciones que se han realizado. Se ha observado su ausencia en al menos 4 sesiones, Solanda. Este es un proceso. Eso no es verdad, es mentira. Correcto. Es falso absolutamente y voy a explicar. Cuando se convoca a la sesión para tratar el reglamento para la selección de jueces de garantías constitucionales, se había hecho observaciones para que se garantice sobre todo la especialidad. Recuerde que la consulta popular, que fue de iniciativa del presidente de la República el año anterior, se somete a consulta popular el 21 de abril del 2024. El 60% de los ecuatorianos dijimos estar de acuerdo. Y entonces hay ahí incluso un gasto económico. ¿Y qué es lo que se propuso y qué es lo que se dispuso? Que se haga justicia especializada. A falta de proyecto de reglamento, en diciembre del año anterior, es quien habla, quien insiste en que tenemos que seguir con el concurso, que no podemos dejar de cumplir la consulta popular, y no había absolutamente nada. El 28 de marzo de este año, igualmente presento yo el proyecto de reglamento. Ahí le coge el apuro al presidente y el 16 de abril pone en conocimiento un proyecto que violaba la especialidad, que no consideraba la especialidad. La especialidad es producto del mandato popular y producto de la iniciativa de quien presentó la propuesta el presidente de la República. Entonces, era mi obligación advertirle al Pleno del Consejo de la Judicatura que había que actuar para cumplir el mandato popular, porque caso contrario, todo este recurso que se utilizó para decir necesitamos especialidad con el objeto de que los jueces tengan conocimiento profundo, especializado, específico sobre garantías constitucionales a fin de evitar los abusos que ha habido en ciertos casos, que incluso se ha promovido que sean destituidos quienes incurrieron en esas faltas. Para evitar todo aquello se dice hay que hacer justicia especializada. Solanda. Y el mandato popular lo señala
y el proyecto de reglamento que se pone en nuestro conocimiento no lo tenía. Entonces, yo me vi obligada a retirarme de la sesión pidiendo que primero conversemos entre los vocales. Y eso fue lo que logró en lo posterior destrabar este tema. Ahí Nos me quiero detener sentamos, un momento. Ahí me quiero claro detener que un sí, momento para entender esta parte. Usted presenta finalmente en este año esta propuesta de reglamento y digamos que en paralelo posteriormente se presenta otra iniciativa que no consideraba elementos que usted ya había planteado originalmente. correcto, totalmente correcto, porque la especialidad no estaba considerada en esta nueva propuesta. Entonces allí lo que se iba a incurrir es en un incumplimiento del mandato popular, que es un tema serio. No puede haber una consulta popular que le dispone al Consejo de la Judicatura que cree unidades especializadas en garantías constitucionales, que seleccione jueces especializados en garantías constitucionales y después de todo el esfuerzo que eso implica para el Estado y que tiene también erogación de recursos importantes, luego se lo borre con el codo en el reglamento de selección de jueces. Entonces fue necesario el pedirles que suspendan la sesión y luego de esa suspensión pudimos, ahí recién se pudo habilitar una conversación con el presidente y la doctora Yolanda Yupangui y efectivamente allí se incorporaron elementos claves. Voy a dar esos elementos. Mire, y también vale aclarar, no es que han habido 4 convocatorias a 4 sesiones, O cuatro no. ausencias de su Es, parte. no, no, no. Se suspendió la sesión en la mañana y con 15 minutos hizo una convocatoria por correo electrónico para sesionar de manera inmediata sin corregir los errores, de una manera tramposa. Y luego puso para la tarde con 2 horas de diferencia. Entonces, eso, el espíritu de un cuerpo colegiado es la conversación, es el diálogo, aspecto que falta en el Consejo de la Judicatura para resolver problemas que atañen a todo el país. Una Pero, consulta popular, un mandato de jueces y juezas especializadas y de unidades especializadas es un tema serio que tiene que ser tratado entre los vocales. Y así que eso se logró después de pedirles que suspendan la sesión, lo logramos conversar y qué es lo que se ha cambiado. Mire, lo que antes en el méritos de los postulantes a juez de garantías constitucionales de primer nivel, se lo haga a partir del 4 año. Eso uh-huh. es un logro. El segundo, se logró que se incorpore que para garantizar probidad de quienes van a ingresar como jueces y juezas, pues tengan que poner en su declaración juramentada 2 cosas claves. Una, que se van a someter a las pruebas de confianza. Las pruebas de confianza tienen que ser diseñadas en metodologías que deben ser conocidas por el Pleno. Eso no estaba dispuesto. Se dejaba que el director general realice las metodologías sin que ni siquiera conozca el Pleno. Entonces se agregó esto con el objeto de que exista un nivel de vigilancia y control sobre las metodologías que se desarrollan para pruebas de confianza, pruebas de oposición, pruebas prácticas. Uh-huh. Entonces, también para garantizar la especialidad, se determinó que se tiene que aprobar un perfil del cargo de juez de garantías constitucionales, perfil en el cual se tiene que delimitar qué habilidades, qué competencias debe tener ese juez, porque ello va a ser el sustento para la formulación que se le tienen que pedir a las universidades y a los docentes que colaboren en el desarrollo de las preguntas para la fase de oposición, para las pruebas prácticas y teóricas. Esa va a ser una base importante. Y también se puso que los postulantes tienen que autorizar en la revisión y la entrega de la información al Consejo de la Judicatura sobre sus declaraciones juradas que se hacen ante la Contraloría General del Estado, las declaraciones patrimoniales y también del SRI. Con todo este cúmulo de aspectos, recién se pudo viabilizar lo que la consulta popular dispuso el año pasado para tener jueces y juezas de garantías Y constitucionales. en este Por lo sentido, tanto, con reglamento aprobado, se entiende que el proceso de selección de jueces debería avanzar. Ahora, para finalizar, Solanda, en honor al tiempo, diríamos que esta búsqueda de diálogo a la que usted hace referencia, que es necesaria y más todavía en un cuerpo colegiado, ¿se complica por estas diferencias que han sido evidentes entre usted y el titular de la judicatura? no se complica por estas diferencias, se complica por la falta de voluntad del presidente del Consejo de la Judicatura. Fíjese que yo todo el tiempo, incluso ahora por escrito, le estoy pidiendo reuniones permanentes para tratar
Reglamento de jueces de Corte Nacional de Justicia, evaluación de operadores de justicia, el proyecto de citaciones para resolver ese problema tan grave que los usuarios se quejan diariamente, proyecto de reglamento para resolver la situación del manejo de las sesiones, derogar algunas resoluciones que fueron emitidas en el periodo de la hora fuera del Consejo de la Judicatura, quien lo presidió Wilman Terán, y que fueron mecanismos que establecieron un sistema de mal manejo institucional en la designación de mandos medios. Por lo tanto, nada de eso y muchas otras iniciativas más de 12 proyectos presentados. ¿No han tenido respuesta? No los tome en cuenta. Conversemos, hablemos, dialoguemos. Es necesario que el cuerpo colegiado trabaje porque está paralizado desde que llegó el 16 de julio. Aparte de hacer la nulidad, no se ha vuelto a convocar el concurso de Corte Nacional de Justicia, tampoco se ha avanzado en el concurso de banco de elegibles para jueces de primer nivel, cortes provinciales y tribunales distritales. Por lo tanto, es necesario. ¿Y de quién hace falta esta voluntad de diálogo? De quién conduce el organismo, porque quien conduce es el que tiene la capacidad justamente de relacionarse con los otros vocales a efectos de avanzar en una agenda mínima y que hay que trabajar hasta el último día que tengamos dentro del Consejo de la Judicatura, porque también es verdad que estamos en un proceso ya de salida porque el periodo se ha cumplido y el Consejo de Participación Ciudadana tiene que dar paso a la designación. Y nosotros seguiremos atentos precisamente al desarrollo de estas actividades al interior de la Judicatura. Solanda, le quiero agradecer esta mañana por este diálogo con MQ Noticias Primera Emisión. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Gracias a Solanda Goyes, consejera del Consejo de la Judicatura, a propósito de este proceso de juicio político que decíamos se ha iniciado en la Asamblea Nacional. Será